Episodio. Antes de comenzar con el episodio de esta semana, agradecer a nuestros patrocinadores oficiales Essentials por el apoyo que nos han dado y nos siguen dando al proyecto de Gym Brats. En verdad, muchísimas gracias. No olviden que tenemos link en la parte de abajo para blog de Health Builders que se abre cada mes, para los canales de YouTube. También vamos a dejar ahí, por supuesto, y yo creo que a partir de ahora vamos a pinearlo el link para el rincón del paper porque, pues bueno, adelantándome ya un poquito y brincándome un poco los anuncios, por segunda ocasión tenemos aquí al buen Walter Suárez. Walter, hermano, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en Gym Rats. ¿Cómo andas? Bien, a vosotros por la invitación. No, hermano, en verdad, muchísimas gracias a ti. Es especial porque te tenemos aquí, Walter. También es un episodio, digamos, un poquito fuera de lo común porque creo que es el primero. No, sí estoy seguro que es el primero que no está el buen Fer. No nos pudo acompañar el día de hoy por situaciones externas. Pero, pues bueno, aquí también como co-host. Buen Dani Álvarez. Dani, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, 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 justo me ganaste la palabra. No sabes, Walter, cuántos papers he sacado del rincón del paper, cuántos apuros me ha sacado. La verdad es que para todos aquellos Gymrats estudiantes que necesitan encontrar papers para sus trabajos, investigadores, etcétera, de verdad es un recurso, creo que es poco decir invaluable para todos aquellos entusiastas del aprendizaje y todos estos temas y que se haga gratuito, de verdad me vuela la cabeza. Y no solo eso, sino la parte como Walter divulga de ciencia, no es así como que, pues hasta ahí está el paper, el abstract, ¿sabes? Es como que con sus limitaciones, etcétera. Entonces, pues sí, reconocimiento a quien reconocimiento merece. Y por acá, pues todo bien emocionado de tener esta conversación que creo que va más allá de Gymbrats como tal, porque pues sí estamos hablando de un tema complejo, que adelantándome es la obesidad y los medicamentos, sobre todo las últimas generaciones que sé que a muchas personas puede darles un mejor panorama acerca del tema. Así que, pues, un placer estar por acá. Y gracias nuevamente a tu tiempo y disposición, Walter. Pues nada, muchas gracias. Y bueno, y deciros que el Rincón del Paper está evolucionando y que en breve, pues si todo sale bien y mejoro algunos aspectos de seguridad, pues se podrán pedir papers Ok, ok. y subirlos directamente a la gente. Lo único es que en vez de cuando tú pedías un paper te lo daban a ti, ahora ya se quedaría en la biblioteca. Ok. Curiosamente, Para que así la Walter. gente pueda subir también, o investigadores puedan subir su trabajo. Ujú. Es decir, ahí lo dejo y quien quiera leerlo, pues ahí lo Bien. tiene. Ah, qué gran labor, Eso Walter, en verdad. igual dentro de 6 meses mejora algunos aspectos ya, que es la idea Ok, original del, no solo que yo esté como un esclavo trabajando subiendo artículos, sino que totalmente. sea un lugar en donde la gente pueda compartir, pero en vez de que te lo envíen a ti, pues o lo suban con ficha o sin ficha, Ok, muy bien. No, excelente labor, Walter. como Digo, base de antes datos. de pasar directo al tema, sí me gustaría hacer como ahí un pequeño comentario igual, justamente con haciendo referencia a la evolución que ha tenido el rincón del paper, ¿no? De cómo pasó de Google Drive y siempre tener como que esta organización, allá incluso hoy en día, el tener esta actualización constante y Claro, también porque está así este puede aparecer resumen. en Google Académico. Claro, sí, 100%. Y no solo esto, sino que al final es el paper, pero ya está esa reseña dentro del paper, ¿no? Que tratas de Sí, ponerlo en claro. varias palabras y en varios idiomas, también por ahí me di cuenta. Sí, sí, Es no, una y locura. hombre, ya, tú sabes, muchas veces cuando son temas polémicos sí me gusta remarcar las limitaciones, porque hay Claro, gente que puede totalmente. leer algo y decir, ah, esto es así, y decir, oye, oye, espera, que, que estas son las cosas que no están bien diseñadas o medidas, o hay lagunas porque han tomado una forma de intervenir que Claro. puede dar lugar a situaciones que no son tan exactas como se pueden esperar. Sí, sí, poquito a poco. No, excelente. Definitivamente ahí va a ser un enlace pineado a partir de ahora en Gym Rats. Me daré a la tarea incluso de pinearlo en los episodios anteriores porque es una herramienta invaluable. Y Walter, sin más, pues pasemos al Ah, tema del día de hoy que creo que lo podemos abordar de diversas maneras, pero pues, ¿quién mejor que el experto que tenemos aquí en el episodio para que nos compartas tu panorama que
comience con esta parte general, ¿no? Me gustaría, a mí se me hace muy interesante saber cuál es tu perspectiva sobre la incorporación, sobre todo en los recientes años, el énfasis que se le ha dado a compartir la efectividad de estos medicamentos para tratar la obesidad, cómo ha cambiado tu panorama también a la incorporación en el tratamiento para obesidad. Y pues bueno, todo lo que puede incluso malinterpretarse, ¿no? Que creo que ahí es donde podemos llevarnos bastante tiempo conversando. Entonces, Walter, Aunque perdón ¿qué que te tienes? interrumpa, Ángel, y Sí, para sí, sí, cederle el micrófono a nuestro invitadazo de lujo. claro. También antes de eso, Walter, me encantaría escuchar tu perspectiva de todo este, llamémosle, reestructuración de la terminología de obesidad. Si no mal recuerdo, Ujú. es Lancet. Eh, Sí, la comisión. efectivamente, pues, ¿qué es? Si estamos hablando de una enfermedad como tal. Y más que otra cosa, para que no se vuelva un resumen de todo ese artículo, ¿cuál es tu opinión? Porque creo que es sumamente complejo y no podemos quizás tratarla con, no sé, menos seriedad de la que merece, como la falta de disciplina, ya sabes, o como que moverse más y comer menos. ¿Cuál es, partiendo de ahí tu perspectiva y posteriormente, así como comentaba Ángel, avanzar hacia el tratamiento farmacológico como tal? Es que actualmente en el tema, digamos que tanto la comisión de Lance, ¿no? Que digamos el documento que intenta aunar a muchos expertos en el área utilizando lo que se llama metodología Delfos. Es decir, yo cojo, hago una ronda de preguntas y en base a las que se aceptan o no, pues voy avanzando en los temas para tener una idea concreta de cuándo sí, cuándo no. La metodología Delphi original incluye también a pacientes, ¿no? En este caso lo han hecho solo con investigadores, así que es modificada y también los umbrales de éxito, de cuánto consenso entendemos para que sea aceptado o no tal tipo, ¿no? Pues varían según bueno, quien aborde el tema. Pero es verdad que digamos que actualmente hay tres grandes grupos que hablan sobre obesidad. El mayor es la Comisión de Lance, más de 70 organizaciones médicas han avalado el mismo documento, ¿no? Y, digamos, lo interesante que tiene es que distingue entre la obesidad como factor de riesgo y la obesidad como enfermedad. La obesidad es entendida como factor de riesgo cuando es un exceso de adiposidad, pero en este caso no ha generado todavía patologías, no hay un daño marcado en ningún órgano o tejido y aparte no limita las actividades de la vida diaria. Mientras que en clínica, en obesidad, que se llama clínica, la otra es preclínica, la que es un factor de riesgo, pues se entiende que es una enfermedad que ya ha evolucionado y ya sí supone una limitación en las actividades de la vida diaria o también hay un daño en algún órgano o tejido que ya marca pues, que estamos en un contexto propiamente patológico. Después está lo que es el consenso que tiene la Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad, la EASO, que ellos no distinguen como esa condición preclínica, simplemente hablan de obesidad como patología, centrándose en el exceso de adiposidad y tomando la terminología enfermedad crónica basada en la adiposidad, que está a su vez tomada de la Sociedad de Endocrinología Clínica de Estados Unidos, que fueron los primeros en acuñar el término, que entienden la obesidad como un continuum. Ellos no hablan de preclínico, hablan de fase cero, pero lo entienden como un contexto de enfermedad, como si prediabetes y diabetes formaran un marco de enfermedad en estadio 1 o en estadio 2, ¿no? Y eso, digamos, son los tres grandes grupos. El problema que yo veo en toda la terminología es que se han centrado en la adiposidad. Es decir, actualmente la obesidad es un exceso de adiposidad que compromete la salud o las actividades de la vida diaria. En eso los tres documentos están de acuerdo. Claro, el problema es que un exceso de adiposidad se puede dar incluso en delgados. Y ahí es donde radica todo el ruido que se genera, porque normalmente la obesidad se había descrito a partir de las alteraciones a nivel central. Incluso hay grupos que han planteado que fuera una enfermedad a nivel central, una alteración de cómo gestionamos todas las señales de hambre y saciedad, o incluso del metabolismo y
da lugar al cuadro de obesidad. Pero claro, si ahora ponemos el foco y los tres documentos lo han puesto en el tejido adiposo, claro, la enfermedad está centrada en el tejido adiposo, pero no dice cómo se llega a la misma. Y eso puede generar mucho ruido, porque claro, los tratamientos farmacológicos actualmente se basan en el peso, en el índice de masa corporal. Pero ya hay grupos que están diciendo, oye, si entonces la enfermedad está relacionada con el exceso de adiposidad, si bajamos el exceso de adiposidad, mejora la enfermedad. Con lo cual, ¿por qué no damos estos fármacos a personas que no están en los umbrales de índice de masa corporal 30 o el adaptado por etnias? Y claro, aquí es donde está ahora mismo todo el ruido, porque le estamos planteando que se puedan llegar a dar fármacos a gente que no tiene alteraciones a nivel central. Simplemente tiene una forma de distribuir su tejido adiposo que rápidamente colapsa en sobreingesta alimentaria y da un cuadro patológico. Entonces, claro, ese es quizá uno de los grandes problemas actuales, que hay mucho ruido. Porque cuando alguien dice la obesidad siempre es una enfermedad, según la ANCE, no. Según la EASO, sí. Entonces, ¿a quién crees? Porque depende de a quién escuches, te dirá, sí, siempre es una enfermedad o depende. Y justamente, y haciendo mención precisamente al rincón del paper, es gracias a ese que estoy pudiendo tener acceso a esa publicación de la cual estamos mencionando. Y sí, creo que puntos a destacar hasta aquí para las personas que quizás están menos familiarizados con toda esta literatura es esta definición en un continuo de precisamente obesidad preclínica y ya obesidad confirmada, como ellos mismos les llaman. Y algo que me gustaría también andar un poquito más, Walter, es ahora lo que esto conlleva en la práctica, porque Claro. desconozco en España, no creo que difiera mucho en México y Latinoamérica, pero ahora el riesgo de sobrediagnósticos y ahora que tenemos medicamentos que, no les miento, en la farmacia es como que ya ves las promociones, etcétera, Ozempic, por ejemplo, ¿qué tantas personas ahora, gracias a esto, van a empezar a consumirlos aunque realmente no hay una justificación clínica real? Bueno, claro, si hay en base a que tú has puesto el foco en el tejido adiposo y en cómo eso daña la salud. Entonces, en esa perspectiva, sí. Claro, lo que pasa es que en una perspectiva más amplia, pues podemos decir, oye, pero le estamos mandando el fármaco a gente que no tiene problemas en su ingesta alimentaria, ¿no? Es decir, no tiene ninguna alteración a nivel central. Y además, fijaos un poco, estos fármacos todavía no están subvencionados por los diferentes sistemas de salud. Llegará un momento en que cuando se abarate en coste lo haga. Aquí ya supone un problema definir la obesidad como preclínica o clínica, porque entonces, claro, si no es una enfermedad, no tendría que estar bajo el paraguas. Con lo cual, todo es mucho más complicado. Es decir, el problema de definir la obesidad, porque yo siempre le di tanta importancia, es que tiene muchas más ramificaciones, más allá de lo clínico, es que también es social, porque se pueden hacer normativas para evitar bullying, para evitar, a lo mejor en el trabajo, discriminación laboral, pero tienes que tener claro de lo que estás hablando. Si la obesidad se centra en una enfermedad del tejido adiposo, esto, claro, pierde un poco de gas, porque ya no está tan claro que es por una cuestión más visual, por decirlo así. Ya es como tú distribuyes tu tejido adiposo. Entonces, claro, es un tema. Y los fármacos, pues, digamos que hay como una especie de sensación agridulce. Por un lado, es verdad que tenemos por primera vez una herramienta realmente funcional, porque hasta hace relativamente poco los fármacos que había para la obesidad no se conseguían grandes pérdidas de peso y los efectos secundarios a los que iban adscritos no eran menores. De hecho, por ejemplo, la afetermina no está aprobada en Europa para el tratamiento de la obesidad por el posible riesgo cardiovascular que conlleva, mientras que, por ejemplo, la FDA sí la tiene aprobada, ¿no? En España, hasta que no han llegado estos fármacos, realmente teníamos el Orlistat, que ya, de hecho, casi nadie o yo no conozco a nadie que lo recete, porque es un inhibidor de la lipasa gástrica, gástrica, ¿no? Del páncreas, haciendo que no, que claro, que no se absorban las grasas de la misma forma, pero también daban muchos problemas, con lo cual no tenía mucho sentido porque además las pérdidas de peso eran muy menores. De hecho, ahora se le está buscando más
interés en otras patologías, ¿no? Pero claro, ahora tenemos unos fármacos que funcionan, siempre y cuando superes los efectos secundarios, que hay gente que no es capaz de superar los efectos secundarios al escalar la dosis, ahora vamos a explicar esto un poco más, sea respondedor, porque hay gente que, incluso en los ensayos vemos que hay gente que no pierde más del 5% del peso, yéndose a escaladas a la dosis máxima. Y desgraciadamente, actualmente, si tienes dinero para pagarlo, que es un factor que crea mucho ruido, porque claro, actualmente estos fármacos en el mundo real mucha gente lo deja, tanto por los efectos secundarios, pero también por el dinero, porque no puede pagarlo, por el seguro, por lo que sea, con lo cual, digamos que estamos estudiando qué pasa con gente que sí lo puede pagar, pero cuando la gente real, es decir, el conjunto de la población que no pueda pagarlo, todavía no tenemos ni idea de cómo van a ser las incidencias en ese mundo real, porque se habla de estudios en el mundo real, pero es en el mundo real que lo puede pagar. En el mundo todavía aún más real no lo sabemos. Entonces, bueno, si os parece bien, vamos a explicar cómo funcionan estos fármacos, de dónde vienen y cómo es el futuro terapéutico, por decirlo así. Bueno, estos fármacos, digamos que vienen de la diabetes mellitus tipo 2. Desde hace décadas sabemos que cuando alguien se pincha glucosa, glucosa venosa, tiene un efecto muy menor en la emisión de la insulina que en cuanto él la ingiere. ¿Por qué? Pues al ingerir la glucosa, esta pasa por el intestino y se emiten una serie de hormonas que llamamos incretina, GLP-1 y GIP, bueno, en este caso es más GIP que GLP-1. Le dicen al páncreas que tiene que producir mucha más insulina. Y eso es lo que llamamos efecto incretina, que puede ser entre un 50 y un 70% del total de la insulina. Entonces sabemos que la producción de insulina está muy controlada por estas hormonas, en presencia de glucosa. Ojo, esto siempre lo dejo claro. En presencia de glucosa. Cuando yo ingiero glucosa, el efecto de las incretinas es muchísimo más pronunciado y en sangre, si me lo inyecto directamente en sangre, no se ve. Entonces, a partir de ahí dijeron, pues vamos a ver cómo modulamos esta vía terapéutica. Claro, el problema de las incretinas es que duran muy poco tiempo en sangre, 5 o 7 minutos, porque rápidamente son degradadas por una enzima que se llama DDP4. Entonces los primeros fármacos fueron inhibidores de la DDP4 para aumentar el tiempo medio de las incretinas. Luego conseguimos sintetizar la hormona, pero claro, el problema es que la hormona, eh, incluso aunque tú lo unas a ésteres de ácido graso para que dure más tiempo en sangre, no conseguimos que fuera muy, muy eficiente. Es decir, al principio eran inyecciones cada 6 horas, luego pasamos a 12 horas, luego aparecieron los agonistas del receptor, es decir, no la hormona, sino una molécula que actúa directamente sobre los receptores, activándolos. Y de ahí surge la liraglutida, que es un fármaco que eran inyecciones diarias. Claro, lo interesante de todo esto es que a medida que podíamos aumentar la dosis, nos dábamos cuenta que no solo tenía efectos antidiabéticos, sino que afectaba a la ingesta alimentaria y a la motilidad intestinal. Con lo cual, se empezó a proyectar su uso en obesidad, porque nos dábamos cuenta que las personas no tenían ganas de comer. Y aparte, al ralentizar el tracto gastrointestinal, claro, la llegada de azúcar era mucho más controlada a la sangre, con lo cual era un win-win, por decirlo así, ¿no? Tenía efecto antidiabético y podíamos reducir el peso corporal. Y sabiendo que la diabetes mellitus tipo 2, actualmente en su mayoría, porque como siempre hay muchos fenotipos, pero en su mayoría se considera una enfermedad basada en la adiposidad, pues entonces era muy interesante. Y a partir de aquí surge la semaglutida, que es una molécula, un agonista, pero que dura una semana en sangre. Y después surge la tirzepatida, que es una combinación de GLP-1 y GIP, que tiene efectos más potentes, es decir, permite mayor pérdida de peso con menos efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Pues los hay de dos clases principales, los más comunes. Es cierto que lo que vemos en la sangre, el GLP-1 que vemos en la sangre que produce el intestino, apenas tiene efecto a nivel central,
porque dura muy poco y tampoco tenemos muy claro qué cantidad atraviesa la barrera hematoencefálica y si esto tiene algún efecto. ¿Cuál es la principal acción del GLP-1? El que produce el propio cerebro. El núcleo del tracto solitario produce GLP-1 y lo envía al hipotálamo y lo envía a una serie de áreas del cerebro que regulan la ingesta alimentaria, pero también lo envía a una zona que está un poquito abajo, que se llama área postrema, que genera fatigas, ganas de vomitar, genera esos elementos secundarios, esos efectos secundarios. Con el tiempo sabremos que se podrán seguramente generar agonistas que puedan evitar precisamente esto, pero de momento sabemos que los efectos gastrointestinales típicos, mareos, vómitos, son por esto, por sus efectos a nivel central. Y luego, si tiene efectos propios a nivel gastrointestinal, como pueden ser diarrea, estreñimiento, por todo lo que es la ralentización del tracto gastrointestinal. Entonces, bueno, tenemos fármacos que se van subiendo la dosis precisamente para que la persona pueda adaptarse a estos efectos secundarios. Y poco a poco se va aumentando la dosis hasta que llegamos al punto más alto, es decir, la mayor dosis en que la persona puede estar sin apenas efectos secundarios. Cosas que hemos descubierto, que no solo regulan el hambre y la saciedad, sino que también parecen tener efectos a nivel de lo que sería impulsividad por la alimentación. Con lo cual, hemos visto que hay gente que podía utilizar estos fármacos y dejar de fumar. Por eso, un campo de investigación actual ahora es en todo tipo de adicciones. Todavía está muy primario, ¿no? Y aparte hemos descubierto que independientemente de la pérdida de peso, tiene efectos cardioprotectores y renoprotectores, aparte de cierta actividad antiinflamatoria. Con lo cual, claro, como hay muchas enfermedades basadas en el exceso de adiposidad, cardiovascular, apnea obstructiva del sueño, artrosis, pues claro, ahora mismo se están proyectando hacia muchas patologías que no tenían en principio que ver directamente con la obesidad, pero que sí vemos que reducir la grasa corporal y además los efectos propios independientes del peso, pues están emergiendo como una posibilidad terapéutica en muchas enfermedades. Es decir, que más allá de la obesidad, estos van a aparecer casi como primera línea de de muchas complicaciones. De hecho, por ejemplo, la FDA ya sugiere que la semaglutida y la tirzepatida sean opciones primarias en apnea obstructiva del sueño. Obviamente, hay gente que va a necesitar una, un aparato, ¿no?, de presión de oxígeno, pero mientras mejoramos esto, pues empiezas a tomar la tirzepatida y a medida que vamos bajando el peso, la grasa perifaringea, la grasa abdominal, pues mejorará. Obviamente, no todas las apneas obstructivas del sueño son por exceso de grasa, ni mucho menos. Hay también cuestiones anatómicas. Con lo cual, eso no se puede solucionar y hay gente que tiene que hacer cirugía maxilofacial o gente que viene por un problema a nivel central, por esos colapsos perifaringeos que vienen más por una alteración del sistema nervioso, pero bueno, que están apareciendo como fármacos para muy diversas realidades. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Primero, que hay gente que no es respondedora, como en cualquier farmacología. Gente que es muy respondedora, menos respondedora, normal y ya poquito o casi nada. Hay gente que no puede superar los efectos secundarios. De hecho, la combinación ya podemos combinar incluso 4 moléculas, porque a partir de ahí hemos visto que otras moléculas intestinales también participaban en la regulación de la ingesta alimentaria. Por ejemplo, la amilina, que se cosecreta junto con el péptido C y la insulina, es decir, cuando el páncreas produce insulina, produce péptido C y produce amilina en muy pequeña cantidad. Pues esa amilina también regula la ingesta alimentaria y aparte nos hace más sensible a la leptina. Con lo cual, incluirla en todo este arsenal es muy interesante. El péptido y es decir, ahora mismo estamos viendo combinaciones que lo que buscan es mayor efectividad y menos efectos secundarios. Eso es lo que se está buscando actualmente. Ya ha salido aprobado un oral
semaglutida oral ha salido aprobada. Es decir, es igual que la que se usaba para la diabetes, pero os daréis cuenta que lo que cambia es la dosis. En diabetes se usan dosis mucho más pequeñas, precisamente porque no. Es decir, lo que buscamos son los efectos antidiabéticos, no buscamos reducir el peso corporal en sí. En cambio, la semaglutida oral, por ejemplo, es mucho más, unas concentraciones más altas. Es decir, llegará un momento en que cada vez sean más fáciles. Habrá orales, hay proyectos, ¿no? Ensayos clínicos aprobados con moléculas que duran un mes, no una semana, con lo cual lo de pincharse no es tan problemático. ¿Cuál es el problema de todo esto? Sabemos que los fármacos en general no generan resistencia, con lo cual se pueden usar años. Bien, pero cuando dejas de usar el fármaco, pues obviamente te encuentras en un contexto de menor peso y todo ese hambre que no había sentido vuelve. Con lo cual la reganancia de peso es rápida, es bastante más rápida que si lo hubiésemos hecho con una intervención sin ningún tipo de fármaco. También es verdad que en intervención sin ningún tipo de fármaco no solemos perder esas cantidades de peso. 10, 15, 20, 25 kilos, depende de la sensibilidad y el fármaco, ¿no? La tirzepatida se acerca más a esos rangos, mientras que la semaglutida está en 10, 15 kilos de media, ¿no? Usándola en dosis altas, mantenidos con el tiempo. Entonces, claro, como esto es una realidad y vemos que la gente pues necesariamente va a volver a recuperar el peso perdido, salvo casos puntuales, se está planteando que su uso pueda ser crónico en determinado tipo de pacientes. Pero claro, no se ha probado su uso de esa forma. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos si hay estudios, es verdad que hay estudios a 4 y 5 años, tanto de semaglutida, ¿no? De liraglutida la tenemos también a 4 años. El problema es que no sabemos qué efectos secundarios pueden darse en tan largo plazo. Por ejemplo, ralentizar el tracto gastrointestinal tanto tiempo, décadas, no sabemos cómo puede afectar ni a la incidencia de cáncer, ni a lo que antes llamábamos SIBO. Es decir, que pueden darse efectos secundarios. Lo lógico es llegar a un punto en que se empieza a subir la dosis, es decir, a bajar la dosis después de la escalada y se mantenga la cantidad mínima para que tú no reganes peso o haciendo ligeros aumentos en momentos puntuales. Pero esto todavía es muy especulativo porque no sabemos en el largo plazo, mantenido años, qué efectos puede tener. Con lo cual, por eso decía que hay una sensación agridulce. Se ha vendido casi como una solución para la obesidad cuando realmente nos encontramos con el mismo problema que teníamos siempre, el después de después. Es decir, podemos hacer una intervención, podemos perder peso. El problema es que no sabemos cómo mantener ese peso perdido. Pues con los fármacos eso sigue igual. De hecho, incluso con las cirugías bariátricas hay un punto en el que se regana un poco de peso, aunque luego se suele mantener un nadir. Pero eso no lo podemos cambiar. Y de hecho, por muchos fármacos que hagan, sí, pueden aumentar la potencia, pero se van a encontrar ese problema en el largo plazo. ¿Qué? Entonces, mucha gente ha empezado a tomar estos fármacos, lo ha dejado porque ya ha llegado al objetivo que buscaba o incluso se ha hecho una desescalada, porque en los ensayos clínicos hay un punto en el que se da placebo para ver lo que pasa cuando lo dejas, pero en el mundo real se hacen desescalada, ¿no? Es, te quito el fármaco y ya, si no vas poco a poco, bajando la dosis, ¿no? Pero la gente regana el peso. Entonces, claro, hay mucha gente que ya lo ha tomado porque se lo han mandado sus médicos, ahora está recuperando el peso y claro, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Quién te ha avisado de esto? Pues los estudios estaban ahí, eso lo sabíamos. Alguien te va a pedir perdón y te va a decir, perdona, es que la reganancia de peso no es culpa tuya, es que es algo que sabemos que se da y era esperable. No, algunas guías te dicen, pues entonces, si la gente empieza a reganar peso, intensificar los hábitos de vida. Y dices, oh, llevamos 40 años igual, ¿cómo que intensificar los hábitos de vida? Si es que está fallado siempre. Claro, ese es el problema. Si alguien tiene una alteración en la conducta alimentaria a nivel central, el fármaco no va a cambiar esa parte de la biología. De hecho, por lo que hemos visto, no hay modificaciones epigenéticas, con lo cual no Walter, hay como una ventaja para mantener el peso.
Ahí, Walter, perdón que te interrumpa, algo que se me vino a la mente y me gustaría saber tu perspectiva. Es, eh, si no me equivoco, parte de la evidencia de los ensayos aleatorizados, los ensayos clínicos aleatorizados para, digamos, extraer los datos de la eficacia de ese tipo de medicamentos, también tienen cambios, tienen ajustes en el estilo de vida, ¿no? El asegurar una Sí, sí, restricción sí. energética y al mismo tiempo terapia conductual. Hacen la comparación medicamento con el placebo y ahorita que estuviste compartiendo todo esto, se me hizo interesante porque no sé cómo ves esto que voy a plantear, digo, me gustaría saber tu perspectiva, es, podemos utilizar, digamos, la implementación de estos medicamentos contemplando que tratemos de conseguir respuestas en cuanto a la reducción esperada de peso de una manera un poco más acelerada con la intención de empezar a batear las enfermedades relacionadas con la obesidad y sus complicaciones, pero aprovechar, digamos, que ese colchón de tiempo en donde, por ponerlo con estas palabras, estamos viendo resultados en la pérdida y mantenimiento de peso, pero seguir haciendo hincapié y reforzando ok, cómo vamos a manipular, cómo vamos a empezar a transicionar hacia esos hábitos en los cuales, al menos viéndolo ahorita en el largo plazo, viéndolo ya en los años, en las próximas décadas, me atrevería a decir, es donde pues queremos apuntar, ¿no? Que es que tu vida te pueda permitir el poder estar en una mejor posición en cuanto a las decisiones que tomes con tu alimentación, en cuanto a tu actividad física, que al final creo que igual eso es un tema donde le podemos llegar por varias partes, como lo comentamos del inicio, no es una cuestión únicamente de querer, sino hacer esa toma de decisiones basada en la vida de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que tiene él? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene? ¿Cuáles son sus fortalezas que tiene? ¿Cuáles son sus debilidades? Toda una evaluación mucho más comprensiva en donde yo creo que es importante, pues, compartir todo este conocimiento que nos das, Walter, todo esto sobre los medicamentos, porque al final creo que es una batalla que deberíamos de pelear todos los profesionales de la salud, médicos, nutriólogos, entrenadores, fisioterapeutas, todo, ¿no? Creo que eso es algo a tener en cuenta. No sé cómo es esta perspectiva. Es que, mira, quizá uno de los grandes desafíos de la obesidad es reconocer que gran parte de la mejora de la misma no está en la clínica, está en aspectos estructurales, sociales. Entonces, claro, hasta que no se comprenda esto, es seguir poniendo el foco en gente que sí, que a lo mejor vive como puede, y que a lo mejor su relación con la comida, vamos a poner que no tenga afectación central, sino sea mala porque vive en un ambiente que es una mierda y es algo de placer en su día, gris. Pues claro, es que si no resuelves eso, ¿qué estás resolviendo? Entonces, claro, y que abordajes interdisciplinares cuestan mucho dinero. Con lo cual, volvemos a lo mismo. Quien pueda pagarlos, pues podremos ver qué pasa. Pero claro, el, quizá el problema es que se está buscando su uso crónico porque es lo más fácil, realmente. No por ninguna cuestión de pensando tanto en la enfermedad, no, porque ya hemos visto muchas enfermedades ambientales, la hipertensión, sabemos que si la gente pierde peso, empieza a entrenar, come mejor, mucha gente revierte la hipertensión, pero no se hace. Entonces, claro, es más fácil dar una pastilla. Pues esto va a ser igual, al final vamos a acabar en la misma dinámica, que se toma una pastilla y ya está. Y esa es su forma de regular su ingesta alimentaria. Punto. Ahora, que estos fármacos se pueden usar mejor e intentar, aprovechando que no está ese ruido alimentario, una serie de darle a la persona herramientas para, sí, pero también los objetivos en el largo plazo deberían ser mucho más discretos. Si yo a una persona le hago perder 25 kilos, creer que los va a mantener en el largo plazo es jugar un poco a la fantasía clínica. Entonces, casi mejor asegurarme que la persona va a ir poco a poco cambiando cosas y que en general lo que haya pedido pueda más o menos mantenerlo. Y claro, y el problema sería salir del discurso del peso, porque en el fondo lo que yo quiero es que mejore la composición corporal.
que eso siempre es un detalle que incluso los tratamientos se valoran en cuanto al peso, se pierde. Pero a mí me interesan más otros aspectos, por ejemplo, qué pasa en el tejido muscular, en el tejido óseo, sí, aspectos que no se contemplan. Y también que los resultados en el mundo real siempre van a diferir de los ensayos clínicos, porque en los ensayos clínicos se paga a la gente que participa en ellos. Con lo cual, salirse de un ensayo clínico a la gente le va a costar no ganar dinero. Así que los efectos secundarios reportados, digamos, como que la gente aguanta más que lo que aguantaría en el mundo real. Con lo cual ya estás creando un cierto ruido. Por eso siempre es bueno que, vale, hay un ensayo clínico, pero ahora vamos a reproducirlo en el mundo real, porque igual no es tan maravilloso ni es tan fantástico. O incluso vemos efectos secundarios que no se han reportado en el ensayo porque la gente no quería que lo sacaras del estudio, porque estaba ganando dinero. Es decir, sí, digamos que el problema es que los fármacos ofrecen una herramienta más que se puede usar mejor, pero sabiendo que hay muchos aspectos que no dependen de ti, ni del profesional, ni del equipo, y que van a estar ahí y que van a afectar a todo. El tratamiento va a afectarlo a todo. Entonces, claro, es un tema que si realmente queremos plantearlo como mejora, tendríamos que hacer acciones estructurales. Pero claro, en una época como la actual, que está tan polarizada, es muy difícil que acciones estructurales tengan consenso político, porque bueno, ya a la gente se le dice, oye, vamos a eliminar la publicidad ultraprocesado. Estás limitando mi libertad. Tú lo que... Seguro que va a salir mucha gente así al final. Muchas veces no se aprueba por este tipo de memeces, ¿no? Cuando sabemos que son ideas muy interesantes, ¿no? Entonces es un problema. Yo siempre pongo el ejemplo de, yo tenía hipertensión hasta que me jubilé. Que sí, que podemos buscar una molécula, un fármaco, pero este señor lo que tenía es que tenía un trabajo de mierda. Punto. Estaba súper agobiado y ahí lo tiene. Entonces sí, ¿de qué me estás hablando? Pues claro, el tema de la obesidad es eso en el fondo el problema. Los fármacos funcionan. Su perfil de seguridad es bastante bueno. Y de hecho, con la cantidad de gente que lo ha usado, la farmacovigilancia que tenemos sobre estos fármacos está a años luz de muchos otros tratamientos, de todos los posibles efectos secundarios que se han podido registrar. Es decir, que si tuvieran efectos muy deleterios, lo sabríamos también. Porque es que lo han probado millones de personas literalmente, con lo cual lo tenemos muy claro. Entonces, bueno, si se quieren usar los fármacos, porque a veces es necesario, por ejemplo, una persona que tiene diabetes mellitus tipo 2, si tú le haces perder cierta cantidad de peso, no puedo hablar de grasa porque no es igual en todo el mundo, ¿no? Sabemos que se puede remitir la diabetes mellitus tipo 2 en gente que no lleva mucho tiempo con la enfermedad, que no es muy mayor, y incluso aunque después vuelva a debutar con diabetes mellitus tipo 2 con el tiempo, sabemos que ese tiempo sin hiperglucemia mantenida, 10 años después arroja resultados positivos a nivel cardiovascular y renal. Con lo cual, sí, son buenos fármacos y salir de ese estado, aunque sea un año o dos, está genial, porque permite recuperar muchas cosas. Pero tampoco le vendamos a la gente ideas erróneas, decirle, es que esto después es normal que se recupere algo de peso o el peso. Y eso también hay que decirlo en las consultas, decirle, oye, que esto está muy bien, pero yo siempre pongo el ejemplo de que estos fármacos parecen pensados para el culturismo. Sí, hago la competición y ya recupero el hambre. Y no importa que engorde porque es que es normal. Pues esto igual, es decir, ¿tú crees que un tío va a estar con un 4% de grasa corporal toda su vida? Pues esto es igual, es decir, yo te hago bajar, pero para ti mantener eso muchas veces es muy difícil. Con lo cual, dejemos de a la gente de vender, es que se ha vendido como la dieta definitiva y en el fondo es lo mismo. Esto habrá gente que lo tenga que usar de forma crónica y que tenga sentido esa prescripción. Pero hay mucha otra gente que esto es un amor de verano. Sí, pierdo peso y después lo voy a recuperar. Y el problema de esas intervenciones es que después una persona que aprueba los fármacos, dile que haga una restricción calórica sin fármaco. Te va a decir, es mucho más complicado. Yo ya no lo quiero. Yo ya si hago algo, quiero el fármaco. Pues eso también es un problema que nos vamos a empezar a encontrar. Gente que dice, ¿para qué voy a cenar? O cuando tenga el fármaco lo hago.
También pasa con los anabolizantes. Hay gente que o se pincha o prácticamente no entrena a nivel. ¿Sabes? ¿De para qué? Pues esto es igual. Entonces, claro, han creado unos fármacos que son efectivos, pero tienen el pero de que sus efectos duran mientras se mantenga el fármaco. Cuando este deja de usarse, sus efectos desaparecen. Y en una enfermedad crónica, pues obviamente su uso en mucha gente va a ser crónico, pero todavía no sabemos cómo funciona en tan largo plazo. Y eso es algo que tenemos que considerar, que no lo sabemos. Así que está muy bien y casi toda la investigación ahora mismo está centrada en mejores rendimientos del fármaco, ¿no? Mayor pérdida, menores efectos secundarios, pero quizá sería más interesante empezar a proyectar las otras preguntas. Y en el muy largo plazo, ir más a esa vía de investigación. Oye, sabiendo que tienen estos efectos secundarios, ¿cómo podemos hacer que no ralentice el tracto gastrointestinal y asegurarnos que se puedan mantener durante décadas estos efectos? Pero bueno, por eso digo que es un tema que, aunque se vende muy color de rosa, cuando pones los pies en el suelo dices, pues sí, son una herramienta muy útil, pero para enfermedades crónicas, Siento, Walter, que es un tema incómodo porque nos mueve de la clínica a lo estructural, a lo sí. social, a lo económico, a lo político, ni se diga, porque hace poquito les platico súper rápido. Vi un video de un influencer canadiense, Will Tennyson, que fue a uno de los pueblos en Reino Unido, en Gales y Ifvale, Gale, perdón, no sé cómo se pronuncia, en donde existe la mayor prevalencia de obesidad, ¿no? Casi la mayor parte de la población la padece. El asunto es analizando ahí cómo viven de entrada. Tú lo dijiste, es un ambiente de mierda. El trabajo, hay mucho desempleo, hay pobreza, y si tú te metes a las tiendas de conveniencia, el setenta y tantos por ciento de los productos disponibles son ultraprocesados, carbograsas, densos en kilocalorías, y curiosamente son 10 veces más baratos que si las personas ahí mismo se fueran a comprar fruta, verdura fresca, cárnicos, etcétera. Cosa que me lleva a la parte política y ahorita algo que quería preguntarte que precisamente vi en tu perfil de Facebook, Walter. La parte política, como que por ejemplo, y no me quiero meter en ese hoyo de conejo, las guías que salieron de los Estados Unidos recientemente, en donde así grandote tú tienes un pedazo de bistec de carne, tienes alimentos mínimamente procesados, pero siendo honestos, esa no es la realidad del norteamericano promedio, o sea, realmente no puedes acceder a, como ellos llaman, comida real la mayor parte del tiempo, no es más caro. Si te vas a, no sé, a un establecimiento de comida rápida, etcétera, te sale más barato y es más fácil que encuentres uno de esos, a encontrar en donde vas a comprar alimentos frescos, verduras, lo que tú quieras, ¿no? La parte política, entonces, ¿cómo se está dando un mensaje a la población de que comas así? Esto es lo que te recomendamos, pero por otro lado, tu contexto de vida es sumamente distinto y no te lo puedes permitir, pero si tienes acceso a medicamentos, por otro lado. Y la parte, así como que aterrizándolo a nosotros en nuestras pequeñas burbujas, y es algo que me encantó, que encontré ahí mismo en tu perfil, como te decía, son las guías NICE, que son estos 5 principios de atención, que es, aquí los tengo: respétame, apóyame, conoce mi vida, ayúdame cuando hablemos y entiéndeme cómo me siento. Y esto lo traigo a la conversación porque creo que esta última parte me encantó, Walter, todo lo que nos estuviste compartiendo, porque ahora hablamos no de la obesidad, ahora hablamos de la persona que está viviendo en esa condición. Y tú lo decías, ¿cuándo terminó tu hipertensión? Cuando te jubilaste. ¿Cuándo dejaste la obesidad atrás? Cuando te mudaste, cuando te separaste, cuando te casaste, etcétera. Es decir, todo esto social, político, cultural, psicológico, emocional, que por más Ozempic que estemos pinchando, pues no, porque el problema es estructural, ¿me explico? Y ahí lo que quería preguntarte es, ya para ti en la práctica, en la clínica, en tu día a día, ¿qué consejos pudieras darnos para aportar un granito de arena a toda esta muy difícil conversación y tema, cuando tenemos una persona con todo este bagaje?
cómo abordarlo, cómo comunicarnos mejor y cómo llevar estos principios nice, digamos, a nuestro día a día. Como que esa compasión, no lástima, porque se suelen confundir, sino esta compasión hacia una conversación más productiva, que no solo se centra en medicamentos. Sí, bueno, me gustaría hacer un matiz. Es que muchas veces, quizá un problema que tenemos, también en la divulgación, es que, y en la ciencia, ¿no? Que a veces abordamos las cosas como si fueran compartimentos estancos. Este tema, este tema, este tema, este tema, pero no nos damos cuenta que son transversales. De hecho, muchas veces las mismas guías médicas dicen, sí, los factores sociales, pero me supla, bueno, y vamos a lo que vamos, a la farmacología y a las cosas. ¿Sabes? Siempre dejan entreveso de que sí, es importante, pero, por ejemplo, el tema de los ultraprocesados. Eh, Muchas veces incluso hablamos de precio, de precio, y dices, vamos a ver, vamos a pensar en el contexto social. La gente toma ultraprocesados porque, primero, son fáciles de cocinar, muy fácil. Puedes llegar a casa y en 5 minutos o 10 minutos tener una comida, una cena. Duran más tiempo que los alimentos frescos y no requieren habilidades culinarias, ni tiempo. Después, los niños se lo suelen comer mejor. Con lo cual, si juntas todo, es más fácil, están buenos, duran tiempo, porque a lo mejor sí, tú tienes acceso a productos frescos, pero no sabes cocinarlos bien o la fruta se te puede echar a perder, ¿sabes? Si no la comes, pues claro, al final es que tenemos que verlo todo de una forma transversal. De hecho, ya hacia donde van las grandes superficies de alimentos es hacia la comida preparada, que está teniendo un boom. Es decir, tenemos que verlo en ese conjunto, porque muchas veces, aunque yo a la gente le dé acceso a mejores alimentos, no tiene por qué servirse de ellos, porque por su forma de vida no les soluciona mucho. Y eso también tenemos que entenderlo. Y eso es política en el fondo. Eso es política. Los grandes estudios que vemos de longevidad, una de las cosas que nos dejan claro es que si tú quieres que la gente viva más y mejor, crea una sociedad más justa. No es más complicado. De hecho, las zonas donde la gente suele vivir más suelen ser sociedades que están mejor. Entonces, claro, consejos que doy. Simplemente escuchar a la persona que tenéis delante. Es que algo tan simple o tan complejo como escuchar, igual que hay gente que no está preparada para empezar, que también se le tienes que dar el toque. Hay gente que dice, Kio, tú has venido para tener a alguien que te controle, pero es que eso no es este juego. Yo no puedo ser un inspector ni ser un policía malo que te diga qué haces o debes hacer. No, no, es que esto no va así. Si tú quieres aprender a comer, tienes que aprender a comer. ¿Sabes? Tiene que partir de ti. A lo mejor por el momento actual eso no va contigo. O incluso yo no soy el profesional porque no tenemos feeling. Pues, sin problema. Te doy el número de otro y fuera. Es decir, lo importante es que la persona se entienda, es decir, entienda la perspectiva de futuro. Sobre todo las enfermedades crónicas hay que buscar futuro. Es decir, tienes que entenderlo en el largo plazo. Que sí, que hay veces que actuamos en el corto plazo porque hay cuestiones de salud que dicen, tío, es que te va a dar un infarto. Es decir, tenemos que intervenir sí o sí, sea con fármacos, sea de otra forma, pero es que esto va a petar. ¿Sabes? Pues entonces sí, ahí hay menos mano derecha, por decirlo así. ¿Sabes? Es todo mucho más duro. Pero sí, lo ideal es que escuche a la persona e intente entender, primero, que el peso no es un valor muy matizable de salud, que lo que nos importa es que la gente tenga mejor condición física, tenga mejor capacidad cardiorrespiratoria, fuerza, se mueva mejor, sea más independiente. Que la comida no suponga un castigo ni un premio, sino simplemente suponga parte de tu vida, que a veces te gustará más, a veces te gustará menos, a veces la harás de disfrute, otras veces, bueno, pues, pero que sea una parte de tu vida. Claro, pero eso en media hora, 40 minutos, una hora, es complicado de explicar. Yo normalmente una cosa que siempre recomiendo a la gente es que cuando vaya, bueno, depende del tipo de consulta que tenga, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de hacer un Google Drive y le metes preguntas, ¿no? De qué fármacos tomas, tal, le puedes meter un IT26 camuflado, es decir, para ver si tiene a lo mejor algún trastorno de la conducta alimentaria. Pero en el fondo, mucha de la gente que viene
en obesidad vienen muy reventados social y psicológicamente. Y hay veces que ni siquiera eres tú, es derivado a un psicólogo que ya también, que también entraña su dificultad, porque hay gente que dice, yo no quiero ir al psicólogo, pues yo no estoy loco, que sí, que es complicado. Es decir, es un tema muy complicado. La guía NICE está bien, a mí me encanta, pero en la práctica diaria es súper complicada. Si tienes 10 minutos, es que apenas empiezas a conocer a la persona. Con lo cual, digamos que ahora mismo todo está cargado de buenas intenciones, pero que es un tema que en la clínica puede, sí, habrá gente que pueda cambiarla, ¿no? Que cambie su forma de ver, cambie todo, pero por regla general es un tema que está abocado a convivir con el fracaso. Y eso jode, que lo digas tú a mucha gente que diga aquí yo. Ya casi todo el mundo que está con él a los 5 años están igual. Y te aseguro que lo hemos hecho de puta madre. Pero la vida es jodida y no ha salido bien. ¿Por qué le dice a la gente, no, yo tengo un éxito del 90%? Ya? Pues entonces tú no estás tratando esto, porque eso no te lo comes. Entonces, claro, es un tema que hay que echarle paciencia. A lo mejor una persona con 120 kilos llega a 100 y está de puta madre y nos tenemos que parar ahí, porque siempre va a tener más hambre que otra persona. Siempre. Pues que yo, vamos a hacer que su vida sea lo más fácil posible. A lo mejor a nivel clínico no es lo ideal, ya, claro, pero es que a lo mejor lo que tenemos que buscar, que lo pueda mantener en el largo plazo y esté bien. Entonces, claro, son pequeñas victorias que se tienen que conseguir poco a poco. Yo con que alguien coma mejor y entrene, yo ya me doy por servido. Después que pese lo mismo, hasta cierto punto me daría igual, porque he conseguido mucho más que un rebote. Claro. No, y ahí para agregar, digo, un poquito mm, de más complicación todavía al tema, pues es el uso, el rol que juegan pues redes sociales, ¿no? Que ahí, Walter, tú igual. Creo que todo esto en combinación con una narrativa continua en donde únicamente se comparten resultados extraordinarios, en donde hay pérdidas y que al final, por supuesto que gran parte, ahorita me acordé mucho del episodio que grabamos hace una semana y igual me gustaría traer eso un poquito para ir cerrando la plática de hoy. Y es que esos casos de, digamos, fracaso, que me atrevería a decir son los más prevalentes, pues ni siquiera se notan en redes sociales, ¿no? En redes sociales está esta No, narrativa falsa de que todos alcanzan sus objetivos y sus metas cuando únicamente vemos un proceso de 12 semanas, ¿no? Y lo comparamos con la vigilancia de 5 o 6 años después de haber perdido una poca cantidad, entre comillas, poca de peso, pero mantener esa pérdida, ¿no? Y creo que eso, Walter, la verdad, aporta mucho porque al menos para mí me hace reflexionar en cuanto a la práctica y que más allá de casarse con un método, con una mentalidad, con una forma de hacer las cosas, creo que lo que de verdad es valioso es el continuamente estarte desafiando en cómo tú interpretas los datos, la realidad y cómo eso lo vas a trasladar hasta cierto punto con las personas, con las pocas personas con las cuales vas a tener contacto, porque a veces concentrarnos mucho en únicamente conseguir grados académicos o conseguir cierto reconocimiento en el medio, puede hacerte perder de verdad el foco, el cual es el que tú también como profesional, pues no dejas de ser una persona y también el cómo tú evoluciones en tu manera de ver las cosas, de interpretar, en identificar tus sesgos, probablemente va a tener incluso mayor efecto sobre las personas que vas a tener, que vas a tener la oportunidad de atender a lo largo de tu práctica sí, profesional, sí, sí, ¿no? es que además lo más importante, mira, con el tiempo, consejo de persona mayor, lo más importante, con defecto, pero por encima de todo, es que lo que mandes genere adherencia. Punto. No será perfecto, no será lo mejor, pero se puede seguir y la persona se encuentra bien haciéndolo. Pues enhorabuena, es la mayor dificultad
de cualquier intervención en clínica, la adherencia. Y es el tema que menos tratamos, la adherencia, que es cuando el pilar base. Entonces sí, es complicado. Por ejemplo, yo en temas de obesidad muchas veces, en cuanto a ejercicio físico, hacemos dos cosas. Tanto intervenimos en ejercicio físico, pero intentamos que la persona esté menos tiempo en actividades sedentarias, dentro de las posibilidades que nos dé, y que se mueva más. Y lo de moverse más, puede ser pasos al día, pero también tú puedes tener un listado de actividades que hay en su barrio, de teatro, baile, grupos de lo que sea, de caminatas nórdicas, es decir, algo que diga, oye, ¿a ti esto te gusta? ¿O te gusta nadar? Pues nada, es que nada no es bueno para los huesos. Y es que ha llegado un momento en que, y que me interesa mucho más que te muevas, pero muchísimo más, que el posible efecto que eso tenga en el hueso o en otro tejido. Pues quizás muchas veces no pensamos que las cosas mientras más perfectas y mejor diseñadas estén, mejores. No, no. Hay que tener unos mínimos, ¿no? No vas a mandar algo que sea peligroso, pero hay que dar bastante libertad a las personas. Sí, sin De hecho, duda. Creo que... mira, yo, Ah, no, perdón, en adelante, tu adelante. mundo, en tu mundo, en tu mundo. Por ejemplo, yo siempre lo digo, yo prefiero que alguien vaya a hacer weight, que no sea ni lo mejor del mundo para la hipertrofia, a que se raye la cabeza y no sepa cómo entrenar. Tío, para weight. Exacto, me leíste la mente. Es esta parte de estar buscando, entre comillas, lo óptimo, ¿no? Es que este entrenamiento es superior o no sé, tenemos que hacer tal distribución o algo que disfrutes, algo que te guste, algo que te puedas adherir, algo que también que te divierta. Creo que ese componente en el entrenamiento es infravalorado, el que te diviertas, el que la pases bien, el que hagas amigos. Y eso es Sí, algo que he sí, tratado, te voy a decir, porque algo que por ahí mencionaron, así como que indirectamente fue el sesgo de superviviente, lo que decía Ángel de redes sociales, y tú mismo lo has comentado, Walter. Como por ejemplo, en nuestro mundo de Gym Rats es como que, ya sabes, los casos de éxito, la preparación, la medalla, ya sabes, y todo esto está muy lindo, está muy padre, motiva. Pero es como hablar de aquel universitario que de entrada estaba en Harvard, abandonó sí, Harvard y se hizo multimillonario. Ah, entonces pues ese es el camino, ¿no? Ser, abandonar la universidad, etcétera. Es como, sí, sí. no, olvídate, estamos viendo. No, hombre, siempre hay unos mínimos. En clínica, por supuesto, hay patologías que te tienen que poner los pies en la tierra, ¿no? Si alguien tiene diabetes mellitus tipo 2, obviamente la glucemia la tienes que controlar y tienes que tenerlo muy claro, pero dentro de cierto margen de control, luego la persona tiene que, es decir, en el fondo es que la persona tiene que hacerlo por sí solo, porque es su vida, no la tuya, es su vida. Entonces, es como que sí, que es tu vida. Es decir, yo te puedo decir cosas, pero es tu vida, con lo cual tú tienes que tomar las decisiones. Y si esto no te gusta, pues dilo, porque es que es tu vida. ¿Sabes? ¿Para qué pasarlo aún peor? Totalmente. A miras de ir cerrando un poquito la conversación, Walter, nada, hermano, digo, agradecer primero que nada por el tiempo de venir a platicar. Creo que se me hizo bien interesante cómo partimos de, oye, definir obesidad, la parte de esta actualización con medicamentos para tratar la obesidad, pero al final fue inevitable el traer temas más amplios o que involucran más a la estructura de la sociedad, porque al menos como lo planteaste hace un momento y no tengo la menor duda de que varios también van a conectar con esto, para mí fue como el reflexionar de, pues oye, es que más bien esa resultado, ¿no? La parte de la obesidad es el resultado, mejor dicho, pues de la situación que estás viviendo en específico en tu vida. Y creo que como profesionales de la salud, algo que vale la pena bastante recalcar es el tener estas, digamos, perspectiva de querer mejorar continuamente, el ser una mejor persona escuchando.
¿no? Creo que eso es vital y te va a dar muchas o te va a abrir mucho más puertas en cuanto a cómo tú vas a poder llevar tu tratamiento hacia la persona que tienes enfrente, ¿no? Y creo que al final también eso nos trata de poner en una mejor posición que únicamente quedarnos, que por supuesto que es importante y al final forma parte de este círculo diagrama de Venn de práctica basada en evidencia, el estar actualizados, el seguir consumiendo la mejor evidencia posible, pero el no olvidar la parte de la práctica, Sí, que sí. es muy importante, y las preferencias de las personas, sí, de los Mira, pacientes. mi compañero de allí en la facultad, ¿no? Antonio Jesús Sánchez Oliver, siempre dice una cosa que con toda la gente que empieza, ¿no? O que lleva poco tiempo, le dice, mira, es que esto no se trata de ser el mejor, sino el adecuado. Sí, no, Dice, a lo mejor tú lo has escuchado, le has dado cosas, no son perfectas, no son- pero lo haces. Dice, con lo cual, eres el adecuado. listo. No tienes que competir con ser el mejor. Totalmente. Creo que hay mucho, mucho valor en esa frase, Walter. Entonces, pues nada, hermano. Dani, no sé si por ahí quieras agregar algo antes de ir cerrando el episodio, algo que mencionar. Alguien Lo más, único ¿no? agradecimiento para Walter y para las personas que nos escuchen, que este episodio en particular lo repitan varias veces porque hay muchas cosas que podemos irnos por esa tangente, por una y otra. No alcanzamos a cubrir tantas cosas en uno solo, estaría increíble, pero sobre todo por la complejidad del tema. Y si algo se llevan a casa es eso, y lo otro principalmente si son practicantes, nutriólogos, entrenadores, etcétera, ser conscientes de este sesgo de supervivencia que vemos en redes sociales, de la complejidad de simplemente hablar de obesidad, de definir obesidad, vaya, en Sí, primera sí. instancia, y que no hay respuestas absolutas. Si se sienten confundidos, eso se me hace bueno, porque esa es precisamente la idea, ¿sabes? No, no es dar respuestas absolutas porque no existen. E incluso si alguien te las otorga, te las ofrece, te las vende, cuidado con eso. De hecho, mira, en el mismo documento de Lance, cuando hablan de valorar la obesidad, los porcentajes de grasa aparecen en la parte supletoria y son un poco como, bueno, de aquí a aquí, de aquí a aquí, pero son unos márgenes muy, ¿sabes? Mujeres de 30 a 38, en hombres más de 25, pero es como, te damos unos márgenes, pero que tampoco los tenemos muy claros. Y dice, ostras, pues para ser una enfermedad basada en la adiposidad, o sea, no tener claro un margen de adiposidad es interesante. No, y si queréis interesaros un poco más sobre fármacos que se usan o se van a empezar a usar, leed sobre bimagrumab y otros fármacos que afectan que son inhibidores de la miostatina, Ok, que seguramente se empiecen a comercializar en breve y que van a ser una eclosión en el culturismo natural, ok, muy bien. con esto de que no afectan la testosterona ni aparecen los controles. Listísimo. Pues Walter, Estaremos en viendo verdad. qué tan legales son. Hay que ver. Sin más, pues Venga, con esto cerramos. Walter, nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las sugerencias, por las joyas. Dejamos el link, obviamente, al rincón del paper, así como a tus diversas redes sociales. Muchas gracias por la labor que has estado y sigues haciendo, Walter. En verdad, qué honor tenerte aquí por segunda vez. Y pues bueno, con esto cerramos el episodio y nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias.